Comenzamos con noticias nacionales. El Senado dio luz verde a la ley Bases, que falta para que sea sancionada. El Senado de la Nación aprobó el proyecto de ley Bases con modificaciones, por lo que el texto vuelve a la Cámara de Diputados para su revisión. Si diputados aceptan las modificaciones, la ley queda sancionada y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿Qué puede hacer diputados? Aceptar las modificaciones, en este caso, la ley se sanciona y pasa al presidente. Insistir en la redacción original, para esto, necesita la mayoría absoluta de sus miembros. Si lo logra, el Senado debe volver a votar el proyecto y aceptar algunas modificaciones y rechazar otras. Esta opción también es posible, según una interpretación de la Constitución Nacional. ¿Qué puede hacer el presidente? Promulgar la ley, esto completa el proceso legislativo y la ley entra en vigencia. O vetar la ley. El veto puede ser total o parcial. Si es parcial, puede promulgar la parte no vetada. ¿Qué pasa si hay veto? El proyecto vuelve al Congreso, que puede aceptar el veto o insistir en su sanción con 2/3 de los votos. Si lo logra, la ley se promulga aunque el presidente no esté de acuerdo. Si no, se mantiene el veto y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de este año. Próximos pasos. La Cámara de Diputados debe ahora decidir si acepta las modificaciones del Senado o si insiste en su redacción original. El futuro de las leyes bases dependerá de esta decisión y de la eventual intervención del presidente de la Nación. En otras noticias, inflación. El INDEC revela el dato de mayo que estaría en el nivel más bajo en 2 años. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dará a conocer esta tarde el índice de precios al consumidor de mayo, que de acuerdo a la expectativa gubernamental y las estimaciones privadas, estaría en el menor nivel de los últimos 2 años, ubicándose por debajo del 5%. Tras haber caído por debajo de las dos cifras después de 5 meses consecutivos, en abril, al cerrar en 8,8%, el índice inflacionario continúa reflejando el descenso en la variación de precios de las últimas semanas en medición de mayo. De esta manera sería el quinto mes consecutivo de retroceso del IPC respecto al indicador previo. Desde el Ejecutivo esperan que el indicador del mes pasado haya sido menor al 5%. Así lo manifestó el ministro de Economía, Luis Caputo, al asegurar que la inflación de mayo va a estar por debajo del 5%. Y destacó que, hace no mucho, más de 2 meses, me preguntaban si la inflación iba a llegar a un dígito en el segundo semestre, y llegó a un dígito en abril. En otras noticias, un auto cayó al riachuelo y buscan al conductor que se dio a la fuga. Un auto cayó al riachuelo en el barrio porteño de Barracas y la policía busca al conductor que, tras arrojar el vehículo al agua, se dio a la fuga. Una mujer de 21 años fue rescatada y derivada al Hospital Pena. El hecho, el cual está en plena investigación, ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando un auto cayó al riachuelo a la altura de la calle Zabaleta al 1600 Barracas. Frente a este escenario se realizó un operativo investigado por el grupo GER, bomberos, policía y del SAME. Fuentes policiales le confirmaron que la mujer era la única que estaba al momento de la llegada de bomberos y policías. Allí contó que tras caer al agua con el auto Toyota Corolla gris, ambos salieron y el hombre escapó del lugar. La chica de 21 años fue rescatada y derivada por precaución al Hospital Pena. En su declaración sostuvo que, antes de caer al agua, tuvo una discusión con su pareja, por lo que investigan un posible intento de femicidio. Los médicos confirmaron que sufrió un traumatismo de maxilar inferior y heridas cortantes, sin riesgo de vida, y tras ser dada de alta fue trasladada a la sede policial. En otras noticias, suben las acciones y los bonos tras la sanción de ley bases en el Senado. El mercado financiero responde con marcadas subas
espacial los papeles bancarios a la aprobación de Ley Bases, que en las últimas horas se produjo en el Congreso Nacional. Las operaciones de pre-market muestran alzas del orden de 5% en las acciones de los bancos Galicia, Macro y Superville, mientras que YPF, Vista y Cresud muestran mejoras superiores al 1,5%. Un panorama similar que se presenta en los bonos soberanos con incrementos que fluctúan entre 3 y 9%. Los inversores habían estado cautelosos en las jornadas previas e incluso hubo ventas de bonos que llevaron al riesgo país a rozar los 1.600 puntos. Por despejada la incertidumbre por la aprobación de la ley bases, se observa un cambio de clima que queda por observar si se consolida por el correr de la jornada. En otras noticias, buenas y malas para el oficialismo. Blanqueo y moratoria adentro, ganancias y bienes personales afuera. El oficialismo consiguió aprobar en la Cámara de Senadores el blanqueo de capitales y la moratoria para deudas tributarias por unanimidad, pero tuvo un duro revés porque no pudo aprobar la restitución del impuesto de las ganancias y las reformas en bienes personales, que eran ejes centrales del paquete fiscal. El oficialismo podrá revertir con mayoría simple la anulación de los títulos sobre ganancias y bienes personales, pero no podrá modificar los cambios introducidos en el blanqueo de capitales, ya que se aprobaron por unanimidad, con lo cual esas reformas ya quedaron firmes. Diputados aprobó las reformas en el impuesto de las ganancias en la sesión del pasado 29 y 30 de abril con 132 votos y, en el caso de bienes personales, se aprobó con 142 votos, con lo cual, si reúne esa mayoría, podrá reponer esos artículos que tienen un fuerte impacto fiscal para las provincias, ya que se trata de impuestos coparticipables. En otras noticias, la selección argentina juega ante Guatemala, con la vuelta de Messi como titular. La selección argentina se enfrentará este viernes a Guatemala, en el último amistoso previo al inicio de la Copa América, con la novedad de que el capitán Lionel Messi comenzará el partido como titular. Los dirigidos por Lionel Scaloni vienen de vencer 1-0 a Ecuador, en un encuentro muy disputado y que no tuvo nada de amistoso. Ante Guatemala, a partir de las 21 horas, tendrán su última prueba antes de comenzar la defensa del título en la Copa América, en la que debutarán ante Canadá el próximo jueves 20. Sus otros rivales en el certamen continental van a ser Chile y Perú. La idea de Scaloni para este partido es darle minutos a aquellos que no estuvieron frente a Ecuador. Esto significa el regreso al once inicial de los defensores: Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Nahuel Molina. De los mediocampistas, Alexis McAllister y Enzo Fernández, y el astro Lionel Messi, entre otros. Tampoco hay que descartar un posible ingreso de Ezequiel Palacios en lugar de Rodrigo de Paul. Y como último, Cazzu rompe el silencio sobre su ex Cristian Nodal y Ángela Aguilar, su nueva pareja. Julieta Casuccelli, mejor conocida como Cazzu, rompió el silencio tras confirmarse la noticia de su expareja, Cristian Nodal, ya se encuentra en una nueva relación junto a la cantante mexicana, Ángela Aguilar. Ante los rumores de una supuesta infidelidad, debido a que tan solo hace 2 semanas Cazzu y Nodal comunicaron su decisión de terminar su relación amorosa, la cantante decidió aclarar la situación en sus redes sociales. Olis, es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trato de evitar este lado de la exposición tan despiadada. Y hoy vivirlo es de gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados. Es una pena inmensa, comenzó su comunicado. Pero me responsabilizo de mis elecciones y también de lo que no tengo control. Por eso les regalo estas palabras, continuó. Ante el
ante el reciente hate que tuvo Nodal de parte de los fanáticos de Kazu, quienes se preocuparon por ella debido a la muestra de afectos públicas que tiene su expareja con la actual, elijo alejarme un poco de las redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera. Y estas fueron las noticias y ahora vamos a una pausa.